5, 4, 3, 2. Lección 4. Cuando estamos solos. El versículo de memoria está en Génesis 2:18 y dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hace años se divulgó una noticia fascinante pero dolorosa. Una joven fue encontrada muerta en su departamento. Lo grave de la noticia fue que había fallecido 10 años antes de que la encontraran. 10 años. En ese momento la pregunta que la mayoría se planteó fue: ¿cómo puede ser posible que en una ciudad tan grande, con tanta gente y con tantos medios de comunicación, haya pasado tanto tiempo sin que nadie notara o supiera que una mujer había muerto en su departamento? Aunque esta noticia es extrema, esta historia es un ejemplo de la realidad que muchas personas sufren en medio de la soledad. Desde el comienzo, como seres humanos, no estábamos destinados a estar solos. Desde el Edén debíamos vivir en comunión con otros seres humanos, en mayor o menor grado. Por supuesto, desde la entrada del pecado, las cosas cambiaron, ya no fue lo mismo. Esta semana analizaremos el tema del compañerismo y de la soledad en los diversos momentos de la vida. Quizá algunos de nosotros hemos enfrentado un momento de este tipo. El compañerismo. Eclesiastés 4, 9 al 12 habla de la importancia de tener compañeros o amigos que en tiempo de necesidad nos pueden ayudar. Muy pocos podemos salir adelante solos, incluso si nos gusta la soledad. Tarde o temprano, no solo anhelamos un poco de compañía, sino incluso hasta la reclamamos, especialmente en tiempos de necesidad. Fuimos creados para vivir en comunidad, en compañerismo. Qué afortunados son los que tienen familiares cercanos que pueden brindarles consuelo y apoyo, especialmente en tiempos de dificultad. Lamentablemente hay personas en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en las comunidades donde vivimos, que no tienen a quién recurrir, no solo en tiempos desafortunados, sino incluso hasta para conversar al final del día. La sensación de soledad puede surgir en cualquier momento. El día más difícil para mí es el domingo, dijo un hombre soltero. Durante la semana estoy rodeado de gente en el trabajo. El sábado veo a gente en la iglesia, pero el domingo estoy solo. Juan 16, 32 y 33 dice que aunque estemos esparcidos, no estamos solos porque el Padre está con nosotros. Sí, como cristianos contamos con la realidad de poder tener comunión con Dios y podemos hallar consuelo en la cercanía de Dios con nosotros. Pero la cercanía de Dios con Adán en el Edén no impidió que el Señor dijera: no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios sabía que Adán, aun cuando tenía comunión con Dios en un mundo no dañado por el pecado, necesitaba compañía humana. Cuanto más todos nosotros. Es un error considerar que solo porque hay mucha gente a su alrededor, una persona no puede sentirse sola. Algunas de las personas más solitarias viven en las grandes ciudades donde a menudo interactúan con los demás. El solo hecho de estar cerca de otras personas no significa que alguien no pueda sentirse solo, enajenado y necesitado de compañerismo. No es fácil saber quién se siente solo, rechazado o simplemente dolido y con necesidad de alguien con quien hablar. La vida de soltero. Una joven hablaba de las ventajas de no estar casada.
2 veces dijo: tuve la oportunidad de servir en el campo misionero y respondí sin ninguna vacilación. Una persona casada con una familia quizá hubiese necesitado más tiempo para tomar esa decisión, porque también estaría involucrando a su cónyuge y a sus hijos. Según Pablo, él veía una ventaja en los solteros, y es que pueden dedicar más tiempo a las cosas del Señor. Jesucristo es un ejemplo claro de un soltero dedicado a las cosas de su Padre. Jeremías fue un gran profeta siendo soltero. Ezequiel y Oseas vivieron matrimonios destruidos. Muchos otros siervos de Dios se casaron y dedicaron sus vidas a servir, lo cual nos indica que el estado civil no es un problema cuando alguna persona decide entregarse al Señor y realizar su obra. Dios está interesado en la integridad, la obediencia y la capacidad de las personas para decir lo que Dios quiere que digan. Necesitamos estar seguros de que nuestro estado civil no defina nuestra vida. Muchas voces de hoy nos dirán que a menos que estemos casados no estamos completos. Pablo respondería: no se amolden al mundo actual, que cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando el matrimonio se acaba. De todas las formas en que el pecado ha devastado a la humanidad, una familia disfuncional ha enfrentado las consecuencias más devastadoras del pecado. Es casi como si la frase familia disfuncional fuera redundante. ¿Qué familia no es disfuncional hasta cierto punto? Aparte de la muerte, una de las cosas más difíciles que una familia puede enfrentar es un divorcio. Las personas que atraviesan esta terrible experiencia experimentan un abanico de emociones. Probablemente el primero y más común sea el duelo, que según la persona puede durar varios meses o años con diferente intensidad. Algunos pueden experimentar miedo, miedo a lo desconocido, ansiedad financiera y miedo a no poder enfrentarla. Algunos quizá transiten un periodo de depresión, enojo y hasta de soledad. No debemos ser desleales con nuestro cónyuge. Dios aborrece la deslealtad en el matrimonio. Es importante que conozcamos las terribles consecuencias de la deslealtad y el repudio. Si un hombre repudia a su mujer y ambos se casan de nuevo, pueden caer en adulterio. Por eso es importante que las personas permanezcan juntas, incluso si alguno de los dos cónyuges no es creyente. La Iglesia, como agencia redentora de Cristo, debe servir a sus miembros en todas sus necesidades y atender la formación de cada uno de ellos, de manera que todos puedan crecer hasta alcanzar una experiencia cristiana madura. Esto es particularmente cierto cuando los miembros se enfrentan decisiones para toda la vida, como el matrimonio, y experiencias penosas como la del divorcio. Cuando una pareja matrimonial está en peligro de deshacerse, los cónyuges y aquellos que en la iglesia o en la familia los ayudan deben hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la reconciliación en armonía con los principios divinos para la restauración de las relaciones dañadas. En nuestra iglesia existen materiales disponibles a través de los cuales se puede ayudar a los miembros a desarrollar un hogar cristiano sólido. Estos materiales incluyen programas de orientación para parejas en vías de contraer matrimonio, programas de instrucción para parejas casadas juntamente con su familia y programas de apoyo para familias destruidas y personas divorciadas. La muerte y la soledad. Los seres humanos sabemos que moriremos y es este conocimiento de nuestra muerte inminente lo que impacta profundamente en cómo vivimos ahora. Como sabemos, todas las relaciones, incluso el matrimonio, tarde o temprano llegan a su fin
con nuestro mayor enemigo, la muerte. No importa cuán estrecha sea la unión, cuán grande el amor, cuán profundo el compañerismo, cuánto tiempo pasamos juntos. Como seres humanos sabemos que tarde o temprano llegará la muerte. A menos que Jesús vuelva antes y que todas nuestras relaciones terminarán. Este ha sido nuestro destino desde el primer pecado y lo será hasta el regreso de Jesús. La Biblia no nos dice cuál de los dos murió primero, si Adán o Eva, pero debió haber sido particularmente doloroso para el otro, porque originalmente la muerte nunca fue parte de la vida. Como vimos en una lección anterior, si la muerte de una sola hoja o flor los hizo llorar, no podemos imaginar lo que habrán sufrido con la muerte de su pareja. El problema es que estamos tan acostumbrados a la muerte que simplemente la damos por hecha. Pero se suponía que los seres humanos nunca pasaríamos por algo así. Por ende, incluso hasta el día de hoy, luchamos por darle sentido cuando muchas veces simplemente no se puede. Es indudable, todos enfrentamos no solo la realidad de nuestra propia muerte, sino también la realidad de la muerte de los demás, de nuestros seres queridos, quizá de nuestro compañero o compañera más íntimo. Por lo tanto, tarde o temprano, muchos de nosotros enfrentaremos un tiempo, una etapa de soledad provocado por la muerte de otra persona. Es difícil, duele, y en esos momentos solamente podemos y debemos reclamar las promesas de Dios. Como iglesia debiéramos apoyar a quienes sabes que están sufriendo de soledad por la muerte de un ser amado. Espiritualmente solo. Una joven llamada Natalie llevaba 7 años de casada cuando por invitación de una amiga asistió a una serie de conferencias y reuniones de evangelización en una iglesia adventista. Convencida de lo que aprendió, entregó su corazón a Cristo, experimentó un nuevo nacimiento y a pesar de las enérgicas objeciones de su esposo, padres, suegros e incluso vecinos, Natalie se unió a la iglesia. También cambió su estilo de vida en conformidad con su nueva fe en todos los niveles posibles. Como es de imaginar, enfrentó una gran cantidad de obstáculos, especialmente por parte de su esposo, quien le reclamaba, y con razón: yo no firmé esto cuando nos casamos. Eres una persona completamente nueva y quiero que vuelvas a ser la de antes. Ya hace años que Natalie viene luchando para llevar una vida de fe. Aunque está casada, podríamos decir que es espiritualmente soltera. Debemos recordar a estas personas que Dios es su Dios y es poderoso para socorrerles en cualquier caso, que Él los librará aunque sientan que no hay nadie cerca que los puede ayudar. En todo el mundo hay personas como Natalie en nuestra iglesia. Estas personas, hombres o mujeres, están casados pero asisten a la iglesia solos o con sus hijos. Es posible que se hayan casado con una persona de una fe diferente, o tal vez cuando se casaron ambos eran miembros de la iglesia, pero uno abandonó por alguna razón y dejó de asistir. E incluso es posible que esa pareja sea hostil a la fe. Estos hombres y mujeres concurren solos a la iglesia o van solos a hacer obra misionera o a las actividades sociales. Les entristece no poder contribuir financieramente tanto como quisieran con el ministerio eclesiástico porque su cónyuge no acepta hacerlo. Aunque están casados, espiritualmente quizá se sienten viudos. Probablemente hemos conocido en la iglesia personas en esta condición y ellos necesitan nuestro amor y apoyo. Como familias debiéramos integrarlos y hacerles sentir que cuentan con nosotros, que no están solos. Para estudiar y meditar.
Por decisión propia, Enoc pasó mucho tiempo en soledad para seguir aprendiendo de su Dios. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos períodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. La historia de Enoc es alentadora y tiene algo poderoso que decir sobre aquellos que eligen pasar tiempo en soledad. Pero muchas personas se enfrentan a una soledad no deseada. No quieren estar solos. Si bien es cierto que siempre podemos tener una comunión gozosa con el Señor, quien está siempre presente, a veces anhelamos la compañía humana y la camaradería. Qué importante es que como iglesia estemos preparados para acercarnos a aquellos que podrían estar sentados junto a nosotros cada sábado, pero que están pasando por un terrible periodo de soledad. De la misma forma, si tú estás atravesando un momento así, busca a alguien de la iglesia en que sientas que puedes confiar y díselo. Muchas veces las personas no nos damos cuenta por lo que está atravesando alguno de nuestros hermanos en la fe. Es muy importante que los miembros de cada iglesia aprendamos a ser más sensibles hacia las necesidades de los que se sienten solos en nuestro medio. Dios bendiga su palabra.